Antes de seguir con los siguientes ejercicios de la ayudantía, me gustaría revisar lo que es una ecuación lineal y una comparación entre las distintas formas que hay para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, una ecuación lineal es aquella, hablando de ecuaciones diferenciales, obvio, es una ecuación en donde su variable dependiente, que casi siempre es y, está elevado a 1. Entonces, tenemos un y elevado a 1 y además todas sus derivadas deben estar elevado a 1. Pero hasta el momento, en lo que va del curso, hemos revisado y estamos estudiando solamente ecuaciones diferenciales de orden 1, es decir, que llegan simplemente hasta la primera derivada. Entonces estamos en este rango. Entonces, cada vez que tenemos un y elevado a 1 y un y' elevado a 1, tenemos una ecuación diferencial lineal. Obviamente, si tenemos un y al cuadrado o un y' al cuadrado, ya sería una ecuación cuadrática. Ahora revisemos este cuadro que tengo acá. Veamos la fórmula de Leibniz. La fórmula de Leibniz nos sirve para resolver ecuaciones lineales, diferenciales lineales, de esta forma. Tenemos un y' y la ecuación lineal más básica te permite resolver ecuaciones que tengan un y, que tengan algo multiplicado al y, que puede ser una expresión con x o una constante, y además puedes sumarle otra expresión. Esta es la forma más básica de una ecuación lineal. Entonces, la fórmula de Leibniz te permite resolver estas ecuaciones mediante la fórmula que ustedes deben ya haber demostrado en su cuaderno en clases, ¿cierto? Entonces esta fórmula hace uso del factor integrante y simplemente para resolver esta clase de ecuaciones ustedes deben identificar las funciones p y q que acompañan a su función. ¿Ok? Entonces en resumen, esta fórmula te permite resolver ecuaciones que tengas un y tengas sumándole algo a ese y. Y el y, claro está, puede estar multiplicado por algo. Ahora, el método de Bernoulli te permite resolver ecuaciones de Bernoulli. Y estas ecuaciones tienen la siguiente forma. Un y', porque estamos hablando de una ecuación lineal de primer orden. Entonces te permite resolver ecuaciones que tengan un y, algo multiplicándole al y, y además le puedes sumar un y elevado a cualquier número. Entonces, esta ecuación de Bernoulli, la mayoría de los casos, no es una ecuación lineal, porque el n generalmente no toma el valor de 1. ¿Ya? Entonces, el método sirve para resolver ecuaciones no lineales y luego de aplicar el método se te entrega una ecuación lineal de la forma que ya vimos antes. Entonces, una vez tengas resuelta esta ecuación y tengas una ecuación lineal, ¿qué puedes aplicar para resolverla? La fórmula de Leibniz. Y así es como trabaja esta ecuación de Bernoulli. Entonces, en resumen, la ecuación de Bernoulli o este método te permite resolver ecuaciones lineales donde tienes un y tienes un y elevado a cualquier número. Ahora, la ecuación de Riccati, el método para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Qué forma tiene la ecuación de Riccati? La ecuación de Riccati tienes un y', es decir, una ecuación de primer orden, diferencial. Entonces, esta ecuación de Riccati te permite resolver, en primer lugar, algo que está sumando, después un y elevado a 1, y finalmente te permite agregarle un y cuadrado. Entonces esta ecuación, hasta ese punto que marqué, es lo que te permite resolver la fórmula de Leibniz. Pero la ventaja de la ecuación de Riccati es que además te permite sumar un y cuadrado. Entonces, esta ecuación es de grado 2. Es una ecuación cuadrática, diferencial cuadrática. ¿Ya?
Por lo tanto, al resolver este método, lo que se te va a entregar a ti no es como en Bernoulli, que te entregan una ecuación lineal. Al resolver con este método, a ti se te va a entregar la ecuación general para esta ecuación diferencial. Es más bien directo. Pero la única condición que tienes para ocupar este método de este tipo de ecuaciones es que debes conocer una solución. Debes conocer una solución. Esa es la única condición que tienes tú para ocupar el método y resolver esta clase de ecuaciones. Entonces, en resumen, la ecuación de Riccati te permite resolver ecuaciones que tengan un y, tengas un y cuadrado y además que le puedas estar sumando algo. ¿Okay? Este sumando que le puedes agregar no es necesario que exista. Si es que no existe, simplemente acá el Q sería 0 y acá el P sería 0. ¿Ok? Entonces esas son, a grandes rasgos, la forma de estas ecuaciones y que debemos identificar bien para resolver los distintos ejercicios. Vamos ahora a resolver el ejercicio 4 de la ayudantía. Dice hallar la solución general para x mayor a 0 de la siguiente ecuación diferencial. Como estamos viendo los métodos para resolver ecuaciones lineales, primero debemos identificar qué método es el que vamos a utilizar. Como vimos antes, lo tengo acá arriba escrito en la comparación, cada uno de los métodos que se expresa acá empieza con un y' igual a algo. Entonces, antes de identificar el método, siempre lo primero que haremos será normalizar y despejar. Vamos a normalizar y despejar. Entonces, para ello, nuestra ecuación diferencial, vamos primero a normalizarlo, es decir, vamos a dejar el y' multiplicado por 1 dividiendo por x cubo. Entonces nos queda y' menos x sobre x cubo por y exponencial sobre x cubo. ¿Ok? Ahora simplemente simplificamos lo que podamos y despejamos el y'. ¿Ok? Entonces ya nos queda la ecuación diferencial normalizada y despejada, como le llamo yo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un y tenemos algo sumándole. Entonces, acá nos enfrentamos a la forma más básica de una ecuación diferencial lineal. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de Leibniz para resolverlo. Entonces, en el punto 2, yo lo llamo identificar el método. Es como el paso 2. No es necesario que ustedes lo escriban de esta forma. Simplemente es para llevar un orden. Entonces, identificar el método, vamos a usar la fórmula de Leibniz. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de Leibniz? La fórmula de Leibniz es una fórmula en donde debemos identificar primero las funciones de la ecuación diferencial. Entonces, la fórmula de Leibniz, debemos identificar el P y el Q. En este caso, P sería la expresión que acompaña a la y, sería 1 sobre x cuadrado, y el Q es la expresión que se le está sumando, que es exponencial de menos 1 sobre x, dividido en x al cubo. Entonces, ahora el resultado simplemente hay que rellenar. Sería la exponencial de la integral de P multiplicado por la integral de la exponencial elevado a la integral de menos P. Hay que respetar los signos. Multiplicado por Q. Entonces la integral de eso, y acá le sumamos una constante. Ya
algo importante acá es que esta fórmula que yo acabo de escribir pertenece a este orden de escribir la ecuación. Si ustedes tienen esta situación, esta fórmula ya no es igual. Si ustedes tienen esta situación, acá los signos cambiarían. Así que tienen que preocuparse bien de cómo están expresando la fórmula en función de cómo tienen ordenada la ecuación. Espero que se haya entendido eso. Entonces, yo por eso siempre normalizo y despejo para ocupar correctamente las fórmulas de la forma en las que yo me las aprendí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos expresada la fórmula y simplemente ahora debemos resolver las integrales. ¿Ya? Entonces voy a resolver por separado las integrales. La integral es de 1 sobre x cuadrado. Esto son integrales rápidas, ¿cierto? La integral de menos 1x cuadrado es con el signo contrario. Y nos quedaría así, ¿cierto? Entonces, la única dificultad que tiene la fórmula de Leibniz es la dificultad que va a tener la integral que hay que resolver. En este caso simplemente es para ver cómo funciona la fórmula y la integral es bastante simple, pero en otros ejercicios puede que se les vaya complicando, así que tienen que ir practicando esto de la integración. Entonces acá nos queda 1 sobre x al cubo, porque este exponente al sumarse con ese exponente se hace 0 y me queda un exponencial elevado a 0, lo cual es 1. Y nos queda ahora esta otra integral. En general, esta es la integral que cuesta en este tipo de ejercicio. En este caso es fácil, pero hay que tener cuidado con cómo resolver las integrales. Entonces, el resultado de esa integral es facilito, ¿cierto? Este ejercicio está facilito. Me queda esto, ¿cierto? Entonces ahora simplemente toca distribuir. Distribuir, y esto lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Entonces acá yo ya llegué a mi solución general. Esta es mi solución general. Como despejé ahí, es explícita. Y acá siempre hay que poner que la constante pertenece a los reales. Entonces esa es la forma de aplicar la fórmula de Leibniz. Hay que tener cuidado con las integrales y con los signos al expresar la fórmula. Siendo reiterativo, voy a volver a decir que los signos de acá dependen de cómo tenga ordenada la fórmula. ¿Ok? Así que ojo con eso. En el siguiente video voy a hacer el ejercicio 5. Entonces nos vemos en el siguiente video.